Spring Batch. Hola, te doy la bienvenida a esta segunda entrega de Spring Batch. En la primera entrega te enseñé a crear una aplicación con Spring Batch utilizando el enfoque de los tagslet. Pero como te dije en dicho video, tenemos otro enfoque con el cual podemos trabajar y es el enfoque de los chunk. A muchos de ustedes les gustó bastante ese video que hice, ya que ha sido el video con más aceptación del canal. Así que, debido a ello, he hecho este nuevo tutorial en el cual te voy a enseñar a trabajar con Spring Batch, pero utilizando el enfoque de los chunk. Antes de comenzar, me gustaría hacerte la siguiente recomendación. Siempre que tú quieras aprender con Spring Batch, yo te recomiendo que primero aprendas con los tagslet y después con los chunk. Es decir, antes de ver este video, te recomiendo ver el video anterior en donde te expliqué las bases necesarias para completar este video. Así que si no lo has visto, se te va a estar sugiriendo dicho video en la parte superior derecha de la pantalla. Así que, sin más dilación, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, lo primero que tenemos que entender sobre los chunk es que cambian por completo el concepto de los tagslet. ¿Esto qué quiere decir? Si recuerdas, en nuestra aplicación anterior nosotros configuramos todos los pasos de forma manual y esos pasos leen registros uno por uno. Es decir, que nuestro reader lee el registro, el procesor lo modifica y el writer lo inserta, y así por cada uno de los registros. La desventaja de esto es que si tú tienes, por ejemplo, 1.000.000 de registros, tendrías que hacer ese proceso 1.000.000 de veces, y eso en temas de rendimiento pues no es tan óptimo debido a que va a tardar demasiado. Pero era necesario aprender a hacerlo así, debido a que los chunk funcionan con tagslet, es decir, nosotros configuramos el chunk y él por debajo utiliza los tagslet, pero con configuraciones más avanzadas que obviamente no tenemos que hacer nosotros. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo funcionan los chunk? Básicamente chunk es un trozo o pedazo, es su traducción más exacta al español y funciona básicamente con el cuadro que te estoy mostrando en este momento en pantalla. Básicamente, Spring Batch nos ofrece la posibilidad de englobar nuestro item reader y nuestro item writer en un solo paso. Si recuerdas, en nuestra aplicación anterior, nuestro reader era un paso, nuestro writer era un paso y nuestro procesor era un paso, ¿de acuerdo? Para Spring Batch, esto es una tarea muy común, es decir, leer archivos e insertarlos en alguna parte. Entonces, para ellos, digamos, crearon un paso específico, el cual engloba esos tres. Y básicamente, eso se denomina un chunk. ¿De acuerdo? Tener estos tres pasos, es decir, el item reader, el writer y el procesor, que, bueno, el procesor es opcional, pero ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente quiero que tengas eso en mente. Con los chunk nosotros vamos a leer, procesar y escribir en el mismo paso. Y entonces paso a explicarte este cuadro. ¿Cómo funcionan los chunk? Si nosotros tenemos, por decir, 1.000.000 de registros, nosotros le podemos decir a Spring Batch que lo procese en lotes. Es decir, mira, si tengo 1.000.000 de registros, necesito que lo proceses en lotes de 200.000. Entonces, en vez de procesar uno por uno, va a ir procesando hasta completar los 200.000 y procesa todos. Es decir, lee 200.000 registros de nuestro archivo y cuando tenga los 200.000, lo va a pasar por el procesor y lo va a insertar. Y después sigue con el siguiente lote de 200.000 y así sucesivamente. Nuevamente, puede que esto suene muy abstracto, pero lo vamos a ver en la práctica. Entonces, básicamente esta tabla ilustra más o menos lo que hace Spring Batch con los chunk. Supongamos, nosotros tenemos el paso, recuerda que el paso va a contener nuestros, en este caso el reader y el writer, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ejecutamos nuestra aplicación y nosotros le dijimos que vamos a ejecutar en lotes de 5 registros. Entonces él haría esto:
él va a leer con nuestro item reader y lo va a guardar como un ítem. Llevamos un registro. Después va a leer, lo va a guardar como un registro, como un ítem, perdón, y tenemos dos registros. Va a hacer este proceso hasta completar el tamaño del chunk, el tamaño del lote. En este caso, pues lo haría 5 veces. Cuando tenga los 5, inmediatamente va y lo escribe. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que tenemos un lote de 10. Bueno, va a leer, guardar, y después cuando complete los 10, va a insertar esos 10 de golpe. Aquí nosotros lo estamos haciendo con un item reader y un item writer. ¿Por qué? Porque el proceso es opcional. ¿De acuerdo? Tú puedes leer un archivo y tal como lo leíste, lo puedes escribir y listo. Entonces, eso es un buen dato a tener en cuenta. El procesor no es obligatorio. Pero ¿cómo se comportaría Spring Batch con los chunk utilizando, digamos, lo que vimos aquí en esta gráfica? Bueno, te lo voy a mostrar a continuación. Bien, aquí tenemos la tabla ya utilizando un procesor, ¿de acuerdo? Y básicamente esto funciona de la misma manera que te acabo de decir. Es decir, tendríamos un step, un paso que contiene nuestros tres, digamos, ítems, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ejecutamos el proceso. El item reader lo lee, lo guarda como un ítem e inmediatamente se lo manda al procesor. Es decir, inmediatamente lee el registro, lo va a procesar y le hace las modificaciones que necesite. Y después lo guarda como un ítem en memoria. ¿De acuerdo? Y nuevamente aquí aplica el chunk. Si nosotros decimos vamos a leer en lotes de 5, entonces va a leer, lo procesa y llevamos 1. Leer, procesa, llevamos 2. Y así sucesivamente con todos los registros hasta completar el lote de 5. Una vez tenga los 5, va a enviar todo al writer y lo vamos a insertar en nuestra base de datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Básicamente el rendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a estar procesando uno por uno como lo hacíamos con los tagslet, sino que nosotros lo vamos a hacer por lotes, lo cual es una mejor práctica cuando trabajamos con registros masivos. Y otra ventaja que nos ofrece Spring Batch con los chunk es que lo hace en varios hilos diferentes, los cuales nosotros podemos configurar. Por defecto, Spring Batch con los chunk se ejecuta en 2 hilos. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando nosotros damos aquí en el execute, va a hacer todo esto por defecto con 2 procesos en paralelo. ¿De acuerdo? Pero nosotros lo podemos aumentar a los procesos, a los hilos que nosotros queramos, dependiendo si nuestra aplicación requiere más o menos hilos ejecutando todo esto. Esta introducción puede que sea un poco abstracta, recuerda, lo vamos a ver durante la práctica, pero básicamente la diferencia entre los tagslet y los chunk es que nosotros con los tagslet configuramos todo manual y nosotros nos tenemos que encargar de la concurrencia, si vamos a utilizar varios hilos, si vamos a leer con lotes, básicamente nosotros tenemos que hacer todo. Pero con los chunk es Spring Batch quien se encarga de todo. Nosotros simplemente tenemos que configurar nuestro Spring Batch con nuestro chunk y listo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así que vamos a crear ya nuestra aplicación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro navegador de internet y vamos a poner Spring Initializer. Vamos a seleccionar este primer enlace. Recuerda, vamos a poner aquí Maven, la versión 2.7.10. Vamos a poner aquí com batch. Vamos a poner batch y le vamos a poner chunk. ¿De acuerdo? Nuestra aplicación se va a llamar Spring Batch Application Chunk. En nuestro... vamos a cerrar aquí. Aquí en nuestro name lo vamos a dejar por defecto. La descripción Spring Batch Application with Chunk. Bien, y aquí en el package name vamos a dejar solamente hasta
con batch, ¿de acuerdo? Una aclaración, aquí no vayas a usar la versión 3, ¿por qué? Porque con la nueva actualización de Spring Boot 3 y Spring Framework 6, Spring Batch también cambió, implementan algunas cosas nuevas. Entonces, esta forma de trabajar en Spring Boot 3 es relativamente nueva. Tú en el 95% de las aplicaciones en Spring Batch que ya están construidas, la vas a encontrar con la forma en la que te voy a enseñar, ¿de acuerdo? Porque esta versión de Spring Boot y Spring Batch es muy reciente todavía. Bien, vamos a elegir Java 17 y las dependencias. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la dependencia de Spring Web. Vamos a poner aquí también DevTools. Vamos a utilizar Lombok. También MySQL porque nos vamos a conectar a MySQL. Entonces, por defecto necesitamos Spring Data JPA y la más importante, Spring Batch. ¿De acuerdo? Porque justamente eso es lo que vamos a trabajar. Déjame revisar que no me falte ninguna. Sí, aparentemente están todas. Vamos a generar. Y aquí está nuestro proyecto. Damos clic aquí en mostrar en carpeta. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Vamos a cortarla y la vamos a pegar en nuestro escritorio. Vamos a darle clic derecho, extraer aquí. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Entonces, pues como es de costumbre, vamos a tomar aquí el enlace a la carpeta y vamos a abrir nuestro IntelliJ IDEA. Recuerda que tú puedes utilizar el IDE que tú quieras, ya sea NetBeans, ya sea Eclipse, el Visual Studio, el que sea, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me aparecen unos proyectos recientes en los que había estado trabajando, pero bueno, vamos a dar aquí en Open y vamos a pegar la ruta. De acuerdo, pues aquí ya nuestro IntelliJ lo ha leído. Damos en OK. Vamos a esperar a que termine de abrir nuestro proyecto para comenzar a trabajar. Bien, aquí vemos que ya se ha abierto el proyecto. Vamos a desplegar estas carpetas y vamos a nuestro POM para revisar las dependencias. Bueno, aquí tenemos Spring Batch, JPA, tenemos aquí el Spring Boot, la Starter Web, DevTools, MySQL, todo parece estar correcto. Bien, recuerda que a mí en todas las aplicaciones me gusta ponerle un nombre a mis aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a nuestro navegador, Spring Boot Banner, y vamos a generar aquí un nombre para la aplicación, Spring Batch Chunk. Vamos a ponerlo así. Si eres fiel seguidor del canal, sabes que, bueno, yo hago esto con todas mis aplicaciones. Vamos a poner aquí en la carpeta Resource y vamos a crear un nuevo New File y vamos a poner banner.txt, ¿de acuerdo? Y vamos a pegar el banner y listo. Vamos a correr nuestra aplicación para constatar de que todo esté funcionando correctamente. Vamos a habilitar aquí las anotaciones de Lombok y vamos a esperar a que nuestra aplicación se levante. Aquí tenemos pues el banner. Y bien, aquí nos aparece un error debido pues a que no hemos configurado la base de datos. Entonces está bien este error, ¿de acuerdo? Entonces esto quiere decir que nuestra aplicación está funcionando correctamente. Entonces, vamos a empezar por lo más fácil. ¿Recuerdas? En el capítulo pasado, nosotros lo primero que hicimos fue crear nuestros entities. Entonces, pues vamos a hacer eso nuevamente. Y también vamos a trabajar con el objeto person para no cambiar mucho el ejercicio. Entonces, vamos a ponerle aquí un private long id, un private string name, private string last name, y le vamos a poner un string que sería create add. Pero este create add, recuerda que lo vamos a introducir con nuestro procesor, ¿de acuerdo? Entonces,
lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un entity y le vamos a poner también un table y el nombre de mi tabla va a ser persons. Bien, vamos a ponerle aquí en nuestro ID la anotación ID. Vamos a ponerle también un generated value y se va a generar por defecto. Vamos a poner aquí que la estrategia va a ser un identity para que una vez se vaya a insertar nuestro registro se genere la clave primaria automáticamente. Bien, aquí en last name, como es un nombre compuesto, vamos a ponerle un column y esta column se va a llamar last name, ¿de acuerdo? Una clase de identidad de JPA sencilla y vamos a poner los getters y setters, pero pues como tenemos Lombok vamos a utilizar data. Con esto creamos todos los constructores, el toString, los getters y setters, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos lista nuestra entidad. Vamos a crear la capa de persistencia y la capa de servicio. Vamos a poner aquí, perdón, vamos a poner primero persistence. Recuerda que esto lo hicimos también en el capítulo pasado, en el video anterior, cuando trabajamos con los taxlet, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tú ya hayas visto ese video, ¿de acuerdo? Porque nosotros vamos a automatizar lo que hicimos en el video pasado. Entonces, pues, de pronto se te puede hacer un poco complicado de entender si no tienes la base, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo aprender primero a utilizar Tasklet y ya después Chunk. Entonces, pues creamos una interfase y PersonDAO, extendemos del repositorio de JPA, Crew Repository, y ya tenemos nuestra capa de persistencia. Y vamos a crear la capa de servicio. Vamos a poner aquí Service, New, y también va a ser una interfaz. Y Person Service. Entonces, vamos a poner aquí un solo método que va a ser un public void save all. La mayoría de veces que tú trabajes con Spring Batch, pues vas a necesitar guardar información. Entonces, pues este método siempre se va a ver. Bueno, aquí me dice que este public es redundante. Vamos a borrarlo y listo. Aquí vamos a poner un list de personas y vamos a poner aquí person list. Vamos a importar esto de Java útil y listo. Vamos a crear la implementación. Aquí en nuestro service, new Java class, person service y MPL de implements. Cerramos aquí, implements y person service. Nos va a obligar a implementar el método, entonces lo vamos a implementar. Y listo, aquí lo tenemos. Vamos a inyectar nuestro DAO. Voy a quitar este alerta para que no me esté ahí fastidiando. Private y person DAO. Vamos a poner aquí person DAO y le vamos a poner un auto while para poder inyectarlo. Aquí nos está dando un error básicamente porque tenemos que definir esto también como un bin. Entonces vamos a ponerle aquí el service. Y aquí vamos a retornar nuestro persondao.saveAll. Y vamos a enviar el person list. Y listo. Aquí, bueno, nos va a decir que modifiquemos esto y que esto va a retornar un iterable. De acuerdo, entonces, bien, no hay ningún problema. Lo que nos interesa es que se guarden nuestros registros. Bien, entonces vamos a cerrar aquí. Y vamos a cerrar aquí. Ya tenemos básicamente nuestra capa de servicio, nuestra capa de persistencia y nuestra capa de, bueno, nuestra entidad, básicamente. Entonces, bueno, pues ya vamos a comenzar a trabajar con temas de Spring Batch. Pero antes de esto, vamos a ir a nuestro application.properties para poner algunas propiedades, ¿de acuerdo?
Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es activar Spring Batch en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí spring.batch.job enable y vamos a poner true. De acuerdo, con esto estamos diciendo a nuestra aplicación que Spring Batch va a estar presente en nuestra aplicación. Y vamos a configurar también Spring. ¿Cuál era? Batch. Creo que está por aquí. Spring Batch Initialize Schema. Always. ¿Esto qué quiere decir? Recuerda que Spring Batch, para su correcto funcionamiento, utiliza un Job Repository, el cual crea unas tablas en nuestra base de datos y básicamente utiliza esas tablas para llevar un registro de las ejecuciones, de los parámetros en los jobs y básicamente todo eso. Entonces, pues nosotros siempre tenemos que crear esas tablas. Entonces, con esta propiedad le estamos diciendo a Spring Batch que genera automáticamente esas tablas. Bien, también vamos a poner aquí Spring, sí va a ser de JPA, jpa.hibernate ddl auto. Y le vamos a poner un create, es decir, cuando se levante nuestra aplicación, vas a crear la tabla de forma automática. Pero va a crear la tabla de nuestro entity, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con las tablas de Spring Batch. Simplemente se va a crear la tabla persona. Bien, entonces, ¿qué otra propiedad podríamos poner aquí? Bueno, podríamos especificarle a Spring Batch cuál va a ser la base de datos con la que vamos a trabajar. Esto lo hacemos con spring.sql.init init.platform y básicamente pues nosotros aquí le pondríamos MySQL porque vamos a trabajar con MySQL, ¿de acuerdo? Aunque no es obligatoria esta propiedad, pero pues si tú quieres ahorrarte, digamos, algún error de compatibilidad en base de datos, pues tú puedes especificarlo. Entonces, bueno, ya tenemos configurado esto y vamos a ir a la configuración de nuestra base de datos. Recuerda que en la clase anterior yo te dije que lo más recomendable es configurar nuestra base de datos a través de una clase de configuración de Spring. ¿De acuerdo? Porque usualmente suelen dar algunos errores cuando se configuran desde la application.properties. Entonces, pues yo me acostumbré más bien a configurarla desde una clase. Entonces, aquí en nuestro com batch, vamos a new, package y vamos a poner config. Y aquí en nuestro config vamos a crear una nueva clase que se va a llamar application config. Esta clase de application config va a ser netamente para la configuración de nuestra aplicación. Configuration, vamos a anotar con configuration. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí un public data source. Vamos a poner aquí data source. Entonces, vamos a definir aquí un driver manager data source. Driver manager. Y esto va a ser igual a new driver manager data source. Y aquí vamos a poner nuestras propiedades. Vamos a poner data source .set. No, perdón. Aquí sería driver manager. Vamos a tomar aquí driver manager .set driver class name. Aquí vamos a poner el driver de nuestra conexión. En este caso, pues el driver para MySQL es con mysql.cj.jdbc.driver. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a poner driver manager.set URL y aquí vamos a poner la cadena de conexión. Entonces vamos a poner jdbc mysql localhost. Recuerda que aquí se pone básicamente el host en donde esté desplegado nuestro proyecto.
3306, que sería el puerto por defecto de MySQL. Y aquí le vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. La base de datos se va a llamar batch chunk. Básicamente la va a poner así. Aún no la hemos creado, pero la vamos a crear posteriormente. Después vamos a poner aquí drivermanager.setUsername. Y yo le voy a poner el usuario que tengo configurado pues para mi MySQL. El usuario por defecto es root. Y vamos a poner aquí drivermanager.setPassword. En este caso pues yo tengo una clave para mi MySQL. Si tú no la tienes, simplemente dejas en blanco esta propiedad y listo. Pero en este caso pues como yo sí tengo contraseña, la voy a poner ahí. Return. Y vamos a retornar nuestro Driver Manager. Y listo. Esto lo vamos a anotar con un bin. Y listo. Básicamente con esto ya nosotros hemos configurado nuestra conexión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cerrar aquí. Y vamos a nuestro paquete. Entonces, básicamente, ¿cuál sería el paso siguiente? Vamos a comenzar a configurar nuestros ítems de Spring Batch. Entonces recuerda que nosotros siempre iniciamos por el reader. Entonces vamos a poner aquí new package y vamos a poner steps. Esto lo puedes encontrar de diferentes formas, steps o también como ítems, ¿de acuerdo? Es bastante variado. Entonces vamos a poner aquí item reader. Es más, cuando se trabajan con chunks usualmente se le pone person item reader, se le pone el nombre digamos de la entidad con la cual se va a trabajar o del tipo que se va a trabajar, item reader, ¿de acuerdo? Y vamos a crearla. Bien, aquí entonces tenemos nuestro person item reader. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Recuerda que te comenté que con los chunk Spring Batch ya nos automatiza mucho todo. En el paso de lectura, obviamente, pues yo diría que el más crucial nos ayuda un montón porque ya nos brinda clases completamente hechas y diseñadas para leer archivos. En este caso pues vamos a extender de una clase que se llama flat file item reader. Esta es una clase proporcionada por Spring Batch que básicamente ya nos ayuda a leer un archivo automáticamente. Simplemente le vamos a poner ciertas propiedades y listo. Entonces nosotros vamos a poner aquí person. ¿Y qué quiere decir person? Aquí nosotros vamos a poner el tipo de dato con el que vamos a trabajar. Obviamente, como vamos a trabajar con objetos de tipo persona, pues aquí ponemos personas. Si echamos un vistazo a la clase, pues puedes ver que recibe aquí un genérico. Es decir, que podemos trabajar con cualquier tipo de dato. Vamos a cerrar aquí y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un constructor de person item reader. Entonces vamos a poner aquí un public person item reader y vamos a comenzar a setearle las propiedades a nuestro flat file item reader. Entonces, la primera propiedad que le vamos a poner es el nombre del paso, ¿de acuerdo? Entonces, set name y lo vamos a llamar read persons, ¿de acuerdo? ¿Qué otra propiedad le vamos a poner? Le vamos a poner la ruta en donde va a estar el archivo. Vamos a poner aquí set resource y básicamente pues aquí debemos proporcionarle la ruta del archivo. Recuerda que nosotros vamos a guardar ese archivo aquí en la carpeta resource. Aquí en el mismo directorio del banner y el application.properties. Entonces, ¿cómo podemos hacer referencia a esta carpeta de resource? En el video pasado te enseñé a hacerlo con Resource Loader, ¿de acuerdo? Pero hay otra forma de hacerlo que sería creando un new class path resource. Nada más, con este objeto ya estamos haciendo referencia a nuestra carpeta resource. Y ahí en nuestra carpeta de resource, ¿qué es lo que vamos a buscar? Persons.csv, ¿de acuerdo? Pues este es el archivo.
Vamos a cerrar aquí. ¿Qué otra propiedad vamos a poner? Vamos a poner set line to skip. ¿Para qué nos sirve esta propiedad? Le estamos diciendo cuántas líneas debe saltar antes de comenzar a leer el archivo. Como ya es de saber, pues usualmente los archivos ponen el título de la columna en, digamos, en la primera fila, ¿de acuerdo? Y a nosotros no nos interesa para nada leer esa fila, no nos interesa leer los nombres. Nosotros queremos los registros. Entonces, salta una línea, es decir, salta la columna, la fila de los títulos y después comienzas a leer. Bueno, ¿qué más debemos poner aquí? Vamos a poner el set.encoding, vamos a poner el encoding del archivo, ya que es muy importante, siempre especifica la codificación del archivo. En este caso, pues vamos a poner aquí standard charsets.utf8, de acuerdo, que es el más común. Y aquí nosotros tenemos que poner algo que se llama un line mapper, es decir, set line mapper. Y este mapper es básicamente la configuración de cómo se va a leer ese archivo. Ese line mapper es un objeto un poco largo de configurar, entonces lo vamos a configurar por aquí con un método. Vamos a poner public line mapper. ¿Y qué tipo de objeto vamos a manejar con ese line mapper? Pues objetos de tipo person, ¿de acuerdo? Vamos a leer objetos de tipo person. Queremos tomar un string, una cadena, y convertirlos a objetos de tipo person. Entonces vamos a poner aquí get line mapper. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a crear es un default line mapper, ¿de acuerdo? Nuevamente vamos a manejar objetos de tipo persona y vamos a poner aquí line mapper. Y esto va a ser igual a new default line mapper. Bien, básicamente con este objeto nosotros vamos a configurar las propiedades de nuestra lectura del archivo. Y también vamos a necesitar un delimited line tokenizer. Vamos a poner aquí line tokenizer y vamos a crear un new delimited line tokenizer, ¿de acuerdo? Básicamente esto hace parte del core de Spring Batch, pero con estos dos objetos nuestro Flatfile Item Reader puede leer ese archivo. Nuestro Flatfile Item Reader lee el archivo completo, uno por uno, dependiendo del tamaño del chunk. Y se ayuda del default line mapper para obtener las líneas. Entonces, al default line mapper le llega la línea completa con el registro. Y este default line mapper se apoya del line tokenizer para dividir eso en, digamos, hacer una especie de split, como con toda esa línea, ¿de acuerdo? Esto es un poco, digamos, la explicación del core, pero si tú quieres que yo haga un video explicando a detalle el core de Spring Batch y cómo funciona por dentro, cómo son esos mecanismos que utiliza, ya sabes cuál es el negocio. Tú tienes que poner en los comentarios diciendo si te interesaría aprender eso acerca de Spring Batch, dale like al video y bueno, suscríbete al canal si consideras que este contenido es útil para ti. Bien, entonces, con estos dos objetos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar aquí un string que se va a llamar, por ejemplo, columns. Y esto va a ser igual a un new string. Y aquí básicamente nosotros vamos a poner los nombres de las columnas de nuestro archivo. Es más, vamos a crear este archivo de una vez. Aquí en nuestro resource vamos a crear un new file y se va a llamar persons.csv.
Bien, aquí en nuestro person CSV vamos a poner name. Name va a estar separado por coma, last name, y vamos a poner el age. Recuerda que el create add lo vamos a poner desde nuestro procesor. Vamos a poner aquí Santiago Pérez y vamos a poner 24, Angie Hoyos 22 y Andrea calle 21, por ejemplo. Listo, como puedes ver, nosotros vamos a saltar esta línea y vamos a comenzar a leer a partir de la segunda en adelante, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a la configuración de nuestro reader. Nosotros aquí vamos a poner los nombres de las columnas. Nosotros acabamos de decir que va a ser name, last name y age. Entonces vamos a poner aquí que va a ser name, después va a ser last name y después va a ser age. Esas van a ser los títulos de nuestro archivo. Ahora, después vamos a declarar un arreglo de enteros y vamos a poner aquí, por ejemplo, index fields. Y esto va a ser igual a new int. Y aquí nosotros vamos a especificar el índice de cada uno. Pues aquí nosotros lo acabamos de poner en orden, ¿no? Entonces aquí le pondríamos que el name es el 0, el last name es el 1 y el age es el 2. Básicamente serían los índices de cada uno. Y después aquí vamos a llamar a nuestro line tokenizer .setNames y le vamos a enviar los nombres de nuestros campos, ¿de acuerdo? Y después line tokenizer y vamos a poner set include fields y vamos a poner aquí los índices y listo. Básicamente con esto nosotros estaríamos configurando nuestro line tokenizer. Ahora falta configurar nuestro line mapper. Entonces vamos a bajar aquí y vamos a declarar un objeto de tipo bin wrapper. Vamos a buscar aquí wrapper, después sigue field set mapper. Uy, este. Aquí también debemos pasar el genérico. Vamos a trabajar con un objeto de tipo person y esto se va a llamar field set mapper. Esto va a ser igual a new bin field set mapper. Básicamente con este bin wrapper field set mapper nosotros le estamos diciendo a nuestro Spring Batch que va a mapear estas columnas, o sea, lo que nosotros leamos de la fila, y lo va a mapear con un objeto de tipo persona. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Este field set mapper le vamos a decir set target type, es decir, lo vas a mapear con un objeto de tipo persona, ¿de acuerdo? Con eso ya tenemos configurado nuestro field set mapper. Y por último, vamos a setear todo esto en nuestro default line mapper. Vamos a poner aquí linemapper.set line tokenizer y aquí vamos a pasar nuestro line tokenizer. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nuestro line tokenizer. Después vamos a poner nuestro linemapper.set field set mapper y vamos a ponerlo aquí. Y después, por último, vamos a poner un linemapper.set. No sería aquí en nuestro linemapper, sería en nuestro tokenizer. Aquí en el tokenizer, vamos a poner aquí line tokenizer.set delimiter. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? El separador. Por defecto, Spring Batch lee por separador por comas, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes algún otro símbolo, por ejemplo guiones, pues tú lo pones aquí. O si tienes algún otro símbolo raro, aquí tienes que especificar cuál va a ser el delimitador de, digamos, de cada registro, ¿de acuerdo? En este caso, pues, es por comas. También es muy común que tú te lo encuentres como new
delimiter line tokenizer. Así también te lo puedes encontrar, porque si revisamos esto, puedes ver que esto nos devuelve pues básicamente una coma, ¿de acuerdo? Te lo puedes encontrar así. Pero pues básicamente a mí me gusta ponerlo directamente para que la persona que lo lea ya sepa que es el delimitador. Bien, entonces simplemente nosotros aquí vamos a retornar nuestro line mapper, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente con todo esto, nosotros le estamos diciendo a Spring Batch que va a tomar cada registro, cada fila, y la va a convertir en un objeto de tipo persona. Básicamente él va a hacer eso y no lo tenemos que hacer nosotros. En el ejercicio anterior lo tuvimos que hacer nosotros con una librería llamada OpenCSV. Pero bueno, ya vamos a seguir. Entonces aquí en el setLineMapper vamos a poner aquí nuestro generador de nuestro LineMapper. Y básicamente con esto ya quedaría nuestro reader. Ahora lo único que nos faltaría es definir esto como un bin. Entonces vamos aquí a nuestra configuración y recuerda que esta es la configuración para nuestra aplicación. Vamos a crear una configuración especial para nuestro batch. Batch config. Y listo, vamos a poner aquí primero configuration. Y vamos a habilitar la configuración para Spring Batch. Enable Batch Processing. Y entonces vamos a poner aquí un public. Esto va a retornar un person item reader. Y vamos a poner aquí item reader. Vamos a retornar un new item. Perdón, un new person. Pero a ver si lo escribo bien. Person item reader, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle aquí un bin y listo, ya está inscrito como un bin. Ahora vamos a crear nuestro writer. El writer es bastante sencillo de configurar, la verdad. Cuando trabajamos con los chunk, el más complicado es el item reader, que mira pues que tampoco fue la gran cosa, pero ya vas a ver que este writer es muy fácil. Vamos a poner aquí person item writer. Bien, entonces aquí en nuestro person item writer vamos a implementar item writer. Vamos a poner aquí person. Recuerda, tenemos que especificar cuál va a ser el tipo de dato con el que vamos a trabajar y vamos a implementar los métodos. Bien. Entonces, pues básicamente tenemos el método write que no devuelve nada y con este método nosotros vamos a guardar nuestros registros en la base de datos. Vamos a poner aquí un slf4g para manejar logs. Entonces, recuerda que nuestro reader va a leer nuestros registros con un chunk, es decir, por un lote. Si nosotros le decimos lee en lotes de 5 registros o de 10, él va a ir guardando eso y por último nos va a enviar una lista con ese chunk, con ese trozo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí vamos a recibir varios registros. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un list.forEach y vamos a imprimir esos registros para ver más o menos qué es lo que nos está mandando. Esto no lo recomiendo para registros masivos, porque si tú tienes 1.000.000 de registros, vas a tener 1.000.000 de impresiones en logs, por lo tanto vas a tener unos logs muy pesados. Pero como aquí nosotros tenemos 3 registros, pues bueno, no importa. Vamos a cerrar aquí este line tokenizer y listo. Pues nada más para ver qué es lo que está llegando. Y por último, pues vamos a guardar esto en nuestra base de datos. Entonces vamos a poner aquí un private, un i person service. Vamos a poner aquí person service y esto va a ser un auto-whited. Y listo, entonces va a llegar nuestra lista y nosotros vamos a llamar al método saveAll y le mandamos la lista. Aquí creo que nos va a pedir un cast. Sí, nos va a pedir un cast.
Y listo, ya, este es nuestro writer. Aquí nos está marcando un error porque tenemos que definir esto como un bin, ya lo vamos a hacer. Pero mira qué sencillo fue configurar esto trabajando con los chunk. Básicamente, en una línea de código, en una línea de código ya nosotros guardamos esto en la base de datos. Obviamente tú puedes poner aquí todo el código que tú consideres necesario, pero para nuestro ejemplo pues ya esto nos basta y nos sobra. Vamos a definir esto como un bin. Vamos aquí a nuestro batch config y vamos a poner public person item writer y vamos a retornar un new. Vamos a poner aquí un return new person item writer y esto lo vamos a definir como un bin. Y listo. Recuerda que el procesor es opcional, no es obligatorio. Lo vamos a implementar ahorita, pero primero vamos a probar nuestra aplicación con estos dos para ver cómo se comporta. Entonces, vamos a abrir nuestro MySQL. En este caso, pues yo voy a utilizar MySQL Workbench porque es la herramienta que más me gusta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a conectarnos. Recuerda que aquí mi usuario es root y le voy a poner mi contraseña. Y listo. Entonces, vamos a esperar a que se conecte. Y aquí tenemos nuestro Workbench. Vamos a ir a nuestra configuración de la aplicación. Vamos a cerrar este reader. Ah, bueno, pero aquí nos falta crear nuestro nos falta crear nuestro job. Nos falta algo muy importante, que es crear el job. Entonces, vamos a crear ese job. Recuerda que cuando nosotros trabajamos con los chunk, nuestro reader, nuestro writer y nuestro processor van a estar en un solo paso, ¿de acuerdo? En un solo paso. Con los tackless teníamos que crear un paso para cada uno, pero con los chunk no es necesario. Entonces, ¿cómo vamos a configurar nuestro paso? Vamos a poner aquí un public step, vas a devolver un paso y le vamos a poner aquí, por ejemplo, read file. El paso se va a llamar leer archivo, básicamente. Import, y vamos a importar del core de Spring Batch, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a anotar como un bin. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a retornar? Bueno, aquí nosotros tenemos que importar dos objetos bastante importantes. Un Job Builder Factory, que nos va a ayudar a crear nuestro job. Y otro que se llama Step Builder Factory, que nos va a ayudar a crear nuestros steps. Vamos a anotar esto con un AutoWired. Y este también. Bien, entonces, básicamente en este step vamos a retornar nuestro Step Builder Factory. Y lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestro paso. En este caso se va a llamar Read File with Chunk. Básicamente le va a poner ese nombre. Después, ¿qué le vamos a poner? Cuando trabajábamos con los taxlet, nosotros aquí le poníamos taxlet y ya, simplemente le poníamos la tarea que él tenía que realizar. Cuando trabajamos con los chunk, básicamente nosotros tenemos que especificar aquí dos genéricos. ¿Y qué van a ser esos genéricos? Básicamente va a ser, ¿cuál va a ser el objeto que va a entrar a nuestro... ¿Cuál va a ser el objeto de entrada? Básicamente, nosotros vamos a trabajar con un objeto de tipo person, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el objeto de salida? Es decir, el que se va a escribir en base de datos y con el que se va a finalizar el proceso. Nosotros no vamos a cambiar a ningún otro objeto, simplemente vamos a trabajar con personas. Entonces, el objeto de salida va a ser person. Y después de definir esto, vamos a definir aquí chunk. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa este chunk? Básicamente nosotros le vamos a decir aquí el tamaño del lote con el que va a leer el archivo. Si tú tienes
un archivo de 20 registros, pues podrías leerlo en 4 lotes de 5. Es decir, primero 5, después 5 y así sucesivamente. El tamaño del chunk depende de tus necesidades, depende de la lógica de negocio, de cuántos archivos vayas a montar, de cuántos registros vayas a tener, ¿sí? En este caso, pues, si yo le pongo un tamaño de 10, va a leer un registro, 2 registros, 3 registros, y cuando complete 10 se lo va a mandar al writer para que lo escriba en la base de datos, ¿de acuerdo? Va a comenzar a armar lotes de 10 registros. Pues yo le voy a dejar 10 porque mi ejemplo no es muy grande, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo le tengo un lote de 10 y tengo solamente 3 registros? No importa, él va a armar una lista de 3 registros. Pero si tú tienes pues ya 500, 600, pues tú le puedes poner aquí lotes de 100, lotes de 50. Pero tienes que tener muy en cuenta el rendimiento de la máquina en donde lo vayas a utilizar, ¿de acuerdo? Porque cargar muchos registros a la vez no es, digamos, puede consumir cierta cantidad de recursos, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener muy en cuenta eso. Entonces, básicamente aquí estamos configurando el tamaño del lote. Ahora, ¿qué otra propiedad vamos a configurar? Vamos a poner aquí nuestro reader. Y entonces, ¿quién va a ser nuestro reader? Pues este que está aquí, nuestro item reader. Entonces lo vamos a poner aquí. Y después vamos a poner aquí el writer. ¿Y quién va a ser el writer? Va a ser este de aquí. Y listo. Básicamente con esto tendríamos. Vamos a ponerle un build. Y listo. Como te comenté, Spring Batch, cuando trabajamos con chunk, por defecto trabaja con 2 hilos, ¿de acuerdo? Pero nosotros le podemos configurar la cantidad de hilos que va a utilizar. Eso te lo voy a enseñar ahorita más tarde. Por ahora vamos a dejar que él funcione con sus 2 hilos. Entonces vamos a poner aquí un public job. Vamos a retornar un job del core de Spring Batch y vamos a poner aquí, usualmente le ponen aquí job, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir esto también como un bin y esto va a retornar un job builder factory.get. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestro job? Vamos a poner aquí read file, ¿de acuerdo? Es más, me suena a que el nombre del job sería este de aquí más bien. Y aquí solamente va a tener read file. Y listo, suena más coherente. Y bien, entonces vamos a ponerle aquí el start. ¿Cuál va a ser el paso que va a iniciar? Pues solamente tenemos un paso. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y después le vamos a poner un build. Cerramos con punto y coma. Y listo, aquí tenemos nuestro job, ¿de acuerdo? Entonces, nos falta crear nuestra base de datos. Vamos aquí a nuestro config, application config, y vamos a tomar el nombre de la base de datos. Venimos aquí a nuestro MySQL y vamos a poner aquí create database y vamos a pegar aquí nuestro batch chunk, el nombre de nuestra base de datos. Corremos esto, recargamos y aquí ya tenemos la base de datos. Bien, ahora vamos a levantar nuestra aplicación, pero yo necesito que esto se ejecute. Inmediatamente la aplicación se levante. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ir a nuestra clase main, básicamente de Spring. Básicamente, pues aquí nos dice que este es el main y que todo... Básicamente necesito que cuando se ejecute el main, se ejecute también mi proceso job. Vamos a cerrar este writer. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí abajo vamos a definir un command line runner. Vamos a ponerle aquí init como de inicio. Y esto lo vamos a definir como un bin. Y aquí básicamente pues recibimos los argumentos y estos argumentos se los manda aquí a nuestro Spring Batch application. Entonces implícitamente nosotros vamos a recibir eso aquí en nuestro runner. Entonces vamos a retornar esos args y con una expresión lambda
vamos a hacer lo que nosotros necesitemos hacer. Entonces, recuerda que para correr una aplicación de Spring Batch nosotros necesitamos unos jobs parameters, necesitamos enviar unos parámetros. Y esto va a ser igual a job parameters builder. ¿Y qué vamos a poner aquí? Los parámetros que vayamos a enviar. Aquí vamos a poner un add string y le vamos a poner, por ejemplo, un nombre. Vamos a poner aquí name y, por ejemplo, chunk. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, aquí tú puedes enviar los parámetros que tú necesites. Después, vamos a poner... bueno, recuerda que siempre todas las ejecuciones de Spring Batch tienen que tener un identificador para diferenciar un job de otro, una ejecución de otra ejecución. Entonces vamos a ponerle aquí un add long y como llave le vamos a poner id y como valor simplemente vamos a imprimir la hora actual del sistema en milisegundos, básicamente. Si tú no le pones esto y corres la aplicación, va a funcionar, claro que sí, pero si después vuelves a correr la aplicación o a ejecutar tu job, te va a decir que ya hay una ejecución creada previamente, porque estás intentando correr la misma ejecución, no la estás diferenciando. Entonces con esto pues siempre el parámetro va a ser diferente. Después, bueno, vamos a ponerle aquí add date, vamos a ponerle la fecha actual, vamos a ponerle aquí date y esto va a ser igual a new date de Java útil y listo. Vamos a ponerle aquí to job parameters. Después vamos a necesitar nuestro job launcher para correr nuestra aplicación. Private job launcher y job launcher. Estoy haciendo esto bastante rápido porque asumo que tú ya viste el video anterior, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con los tagslet. En ese video pues yo expliqué todo esto con más detenimiento. Entonces pues como asumo que tú vienes desde ese video, pues estoy yendo un poco rápido. Entonces vamos a poner aquí un auto wired y listo. Entonces básicamente nuestro job launcher .run y vamos a enviar aquí nuestro job y nuestro job parameters y listo. Básicamente pues nosotros estamos inyectando un job, ya que nosotros pues lo definimos aquí como un bin, entonces va a utilizar este y nuestro job launcher simplemente es el que se va a encargar de correr nuestra aplicación. Entonces pues si todo ha marchado bien, vamos a correr la aplicación a ver qué es lo que sucede. En el mejor de los casos pues esto va a leer el archivo, se va a conectar a nuestra base de datos y va a insertar nuestros datos. Espero que así sea. Vamos a esperar a que esto termine de levantar. Y bueno, aquí pues por lo que veo, bueno, nos tiró un error. Vamos a ver qué nos está tirando aquí. Vamos a ver qué nos está diciendo. Bueno, básicamente aquí nos está diciendo que hay algún inconveniente con los campos en la lectura, ¿de acuerdo? Básicamente aquí nos dice que hubo un error en algún parseo de nuestra línea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar qué es lo que pueda estar pasando. Vamos a detener aquí nuestra aplicación y vamos a revisar primero que todo nuestro archivo. Vamos a poner aquí en resource person csv. Entonces aquí tenemos que la columna se llama name y bueno, está correctamente separada por comas. Bien, entonces vamos a ir a nuestro reader. Vamos a poner aquí person item reader y verificamos qué es lo que pueda estar pasando aquí. Bueno, todo parece estar correctamente, name, el last name, el age. Bien, vamos a revisar a ver nuestra clase de persona, a ver de pronto qué podamos encontrar. Vamos a nuestro entity, person. Bien, aquí básicamente está el error, ¿de acuerdo? Si tú puedes ver aquí yo estoy recuperando name, last name y age, ¿de acuerdo? Si venimos aquí en person, aquí yo tengo name, last name, pero no tengo
ace, no tengo básicamente el atributo ace. Entonces vamos a poner aquí private integer ace. De acuerdo, pues básicamente sería eso. Entonces, es más, vamos a definir esto como un string de una vez. Y listo, vamos a volver a levantar nuestra aplicación. Ahora sí que debería funcionar, espero que sí, aunque siempre en todos mis videos les he dicho, a mí me gusta que los errores me salgan a mí en mis videos para que ustedes vean cómo se solucionan y no se tengan que partir la cabeza buscando el error. De acuerdo, pues espero que sí levante bien esta vez. Bien, como pueden ver ya se ha levantado completamente. Aquí nos imprime algunos logs. Aquí nos dice, se inició un Tomcat en el puerto 8080. Y aquí, bien, nos dice job, el simple job, es la implementación por defecto del job que utiliza Spring Batch. Aquí nos dice read file with chunk, es decir, sería el nombre del job. ¿Qué más nos dice aquí? Por ejemplo, se ha completado la creación de los parámetros y aquí nos muestra los parámetros. El name sería chunk, el ID sería este y bueno, en la fecha actual. Bien, básicamente estos son logs, pero vamos a ver nuestra base de datos a ver qué fue lo que pasó. Si nosotros recargamos aquí, pues acá nos aparece nuestro batch chunk. Recuerda que Spring Batch utiliza metadata y por eso se nos creó estas tablas. Si nosotros venimos aquí en Job Execution Select, pues aquí nos muestra la ejecución. Recuerda que se ejecuta en dos hilos, entonces por eso tenemos dos registros. Si venimos aquí en donde dice Execution Params, como puedes ver, pues aquí tenemos los parámetros de ejecución. Nuestro string name, el long ID, el date y aquí pues alguna información adicional, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a cerrar esto, que esto no nos interesa. Aquí en nuestro persons.csv, aquí nos aparecen nuestros registros, pero están duplicados. Claro, obviamente están duplicados. ¿Por qué? Porque recuerda que Spring Batch se ejecuta en dos hilos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces básicamente cada hilo ejecuta su propio proceso. Esto lo tenemos que configurar nosotros para que, es decir, le tenemos que decir a Spring Batch que él sea quien maneje los hilos, ¿de acuerdo? Y no nosotros, ¿de acuerdo? Porque digamos, la sincronización de los hilos, si no se tiene el conocimiento adecuado, puede ser un poco complejo y los desarrolladores de Spring Batch lo saben. Entonces ellos nos ayudan creando implementaciones que ya hacen eso por nosotros. Entonces vamos a volver a nuestra aplicación, pero no sin antes borrar esta tabla. Recuerda que cuando nosotros levantamos nuestra aplicación, pues crea esa tabla por defecto. Vamos a volver a la aplicación, vamos a detenerla. Y bien, vamos a ir primero que todo a nuestro batch config. Y voy a cerrar todo esto para que no me estorbe. Listo. Aquí en nuestro batch config nosotros vamos a crear la configuración de los hilos que se van a utilizar en nuestra aplicación. Entonces, aquí vamos a escribir lo siguiente. Public. Vamos a retornar un tags executor. Después esto se va a llamar tags executor. Y aquí vamos a crear un thread pool tags executor. Tags executor. Y esto va a ser igual a new thread pool tags executor. Básicamente este thread pool tags executor no es ni siquiera de Spring Batch. Esto es básico de Spring. Perdón, de Java. Esto es básico de Java. Y básicamente es un tipo de objeto de executor framework que nos ayuda a gestionar hilos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mecanismo que utiliza Spring Batch para coordinar los hilos. Y aquí nosotros le tenemos que setear tres propiedades muy importantes. Vamos a poner aquí tags executor.set core pool size.
¿Qué es este atributo? ¿Con cuántos hilos vamos a comenzar nuestra aplicación? Es decir, arranca nuestra aplicación y con cuántos hilos se van a ejecutar. Yo le voy a poner que un hilo, ¿de acuerdo? Quiero que inicie con un hilo, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí taskExecutor.set max pool size. Listo, ¿qué significa esta propiedad? Iniciamos con un hilo y si vemos que nuestra aplicación va necesitando más recursos, va necesitando un poquito más de optimización para ser más rápido, todo esto lo va a hacer la aplicación automáticamente. Si requiere más recursos, podemos desplegar hilos adicionales. Pero entonces, ¿cuánto sería el máximo de hilos que vamos a desplegar? En este caso yo le voy a poner 5. Nuevamente, pues depende mucho de la capacidad de procesamiento de la máquina en donde estás corriendo la aplicación. Yo le voy a poner que inicien un hilo y si ese hilo es capaz de correr todo el proceso, listo, que lo corra él. Pero si necesita ayuda adicional, va necesitando un poco más, se suba máximo a 5 hilos, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí taskExecutor.set no sé cómo se llama esto, qué bueno, qué buen capacity. Y esto es básicamente cuánto es lo máximo de tareas en cola. Supongamos, para leer nuestro archivo se dividió en 10 tareas, ¿de acuerdo? En 10 tareas. Pero solamente tenemos una persona para ejecutar esas tareas, un hilo. Y máximo tenemos 5 hilos, pero tenemos 10 tareas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 5 tareas que no se pueden ejecutar. Entonces esas tareas quedan en cola. ¿Cuánto es lo máximo de tareas en cola que nosotros vamos a permitir? En este caso yo voy a permitir 5. Es decir, que si tengo 10 procesos y solamente 5 hilos lo puede ejecutar, los otros 5 procesos van a estar en cola. Y los otros, si es que hay más, no se van a cargar en la memoria, porque tienes que tener en cuenta que si están en cola van a estar en memoria, por lo tanto van a consumir espacio. Lo tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Esto va tirando más a temas de manejo de hilos y concurrencia y paralelismo. No me quiero meter mucho en ese tema, pero a grosso modo es eso. Y aquí vamos a retornar el taskExecutor. Y listo, básicamente aquí nosotros estamos especificando la configuración de los hilos. Y entonces, obviamente, pues esto lo vamos a anotar con un bin. Y vamos a tomar el nombre de nuestro taskExecutor. Y aquí abajo, después del writer, vamos a poner taskExecutor. Y listo, para que sea Spring quien maneje esto. Vamos a crear nuestro writer de una vez. Vamos aquí a nuestros steps y vamos a crear un new person item, nuestro proceso. Person item processor, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a implementar item processor. Entonces, en nuestro item processor nos va a llegar un dato. Lo procesamos y tenemos que retornar un valor. Entonces, ¿qué tipo de dato nos va a llegar? El reader nos va a dar un person, ¿de acuerdo? Un dato de tipo person. ¿Y qué es el dato que va a salir? Pues si tú necesitas crear otro objeto diferente, factura o en fin, cliente, como sea, lo tienes que especificar aquí. Pero pues yo no voy a cambiar de objeto, yo voy a retornar todavía un person, ¿de acuerdo? Y entonces pues vamos a implementar aquí el método. Y listo. Bien, aquí me está marcando un error porque, bueno, es un error bastante común que menos mal me pasó a mí para que pues cuando te pase sepas qué hacer. Resulta que esto lo ha importado directamente de API Chunk, ¿de acuerdo? Ese no es el paquete de donde lo vamos a importar. Vamos nuevamente aquí en Implements, implementar métodos. Perdón, vamos a quitar aquí esto. Vamos a borrar aquí. Item Processor.
y debemos importarlo de OR Spring Framework Batch Item. Nosotros lo importamos aquí de JavaSpace API Chunk y no es ese. Vamos a poner este aquí y ahora sí que nos va a recibir nuestros genéricos. Obviamente pues tenemos que implementar el método y ahora sí que no nos marca error, ¿de acuerdo? Es muy fácil confundirse, pero bueno, nuevamente menos mal me salió a mí ese error. Entonces, nosotros vamos a recibir un person y vamos a retornar un person. Entonces, básicamente vamos a poner aquí, recuerda que vamos a setear la fecha. Vamos a poner aquí un local date time. Vamos a poner date. Vamos a poner aquí un local datetime.now y vamos a poner aquí un datetime formatter. Vamos a poner aquí formatter, va a ser igual a, perdón, datetimeformatter.offPattern. ¿Qué patrón va a tener nuestra fecha? Yo voy a tener aquí día, mes, año, hora, minuto y segundo. Esto lo estoy haciendo simplemente por poner algún cambio en nuestro objeto. Set, create, add. Simplemente por mostrar algún cambio, ¿de acuerdo? Tú puedes hacer aquí las modificaciones que tú necesites. Vamos a poner aquí formatter.format y le enviamos nuestro date. Y listo, entonces todos los objetos van a tener una fecha. Y vamos a retornar aquí nuestro person. Y listo, es básicamente... En esto consiste nuestro proceso. Vamos a definirlo como un bin. Aquí. Public. Person item. Processor. Item processor. Y vamos a retornar aquí. Un new. Person item processor. Vamos a poner aquí un bin. Y listo. Entonces... Vamos a tomar este nombre y vamos a poner aquí processor. Y listo, básicamente con esto ya estaría completa nuestra aplicación. Entonces pues vamos a correr nuestra aplicación a ver qué pasa. Vamos a esperar a que levante. Recuerda que aquí en la base de datos yo ya tenía una ejecución ingresada, insertada en las tablas de metadatos. Entonces, al volver a correr esta aplicación, pues va a crear otra ejecución. Y como tenemos un factor diferencial, un atributo diferencial aquí en nuestro job parameters, por eso es que funcionó correctamente. Si tú no tienes un factor que diferencie las ejecuciones, te va a botar un error diciendo que la ejecución ya existe. Bien, venimos aquí a nuestra base de datos y recargamos. Pues esto ignóralo porque igual era lo que teníamos ahorita. Vamos a Select Rows. Y como puedes ver, se ha insertado correctamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Trabajar con Chunk es mucho más cómodo debido a que Spring Batch automatiza más las cosas. También podemos concluir que Spring Batch es quien maneja los hilos. Le pusimos que tenga un rango de 1 a 5 hilos para leer nuestro archivo. Y él mismo es quien se encarga de, digamos, de hacer el mapeo, de leer el archivo y convertirlo en objeto para insertarlo en la base de datos. Y bien, ese ha sido el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, si este video ha sido de ayuda para ti, pues yo te pediría que tú también me ayudes a mí con un poderoso like, suscribiéndote al canal y bueno, ponme ahí en los comentarios qué te pareció, si te sirvió, si no te sirvió, qué temas te gustaría que hablara en los siguientes videos. Y bueno, pues antes de irte recuerda que un programador en Spring Batch nace programando en Spring Batch, así que nos vemos en el siguiente video.